Hola, buenas tardes. Aquí hay un video para responder una pregunta que me hicieron acerca de la implementación del árbol binario de búsqueda, particularmente del proceso que se produce cuando estoy removiendo un elemento, ¿ya? Porque la pregunta apuntaba a que no se entendía muy bien cómo funciona este concepto de unión, ¿ya? Entonces, este video va un poco para la explicación de eso. Es la asignatura de estructura de datos en donde estamos viendo hasta este momento árboles binarios de búsqueda. Entonces, para explicar un poco, tengo este gráfico aquí. Este es mi árbol, ¿ya? Donde tengo el 29 como elemento raíz, el 15 su hijo izquierdo, el 35 su hijo derecho, el 15 a su vez tiene un hijo derecho que es el 20, el 35 tiene un hijo izquierdo que es el 33 y 45 es su hijo derecho. Entonces, como se definió el árbol binario de búsqueda, cada nodo, sus hijos izquierdos son menores y sus hijos derechos son mayores. Y eso se da para cada uno de estos circulitos amarillos que yo veo aquí. Si miro el 35, los que están a la izquierda son menores, y si miro a la derecha son todos mayores. Si miro el 29, todos los que están a su derecha son mayores, y si miro el 15, todos los que están a su derecha son mayores. Entonces yo dibujé este otro subárbol aquí porque es el clave, digamos, para poder hacer la explicación. ¿Qué es lo que quiero? Lo que yo necesito quiero eliminar el 35. Entonces, suponiendo que esta es la raíz, que el 29 es la raíz, entonces yo le voy a pasar, que es lo que está haciendo aquí, cuando yo llamo al remover primero, el remover llama al eliminar, y el eliminar eventualmente llama al unir, ¿ya? Que no eventualmente, siempre llama al... Aquí llama al unir o bien al eliminar. Entonces, dependiendo de la situación, se da la llamada a uno o a otro. Entonces, aquí yo voy a hacer la traza de que estoy llamando al eliminar con el remover, ¿cierto? Le paso la raíz, que sería el 29 y todos sus secuaces, el eliminado, que sería el 35. Entonces se produce este fenómeno aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo mi diagrama. Al llamar al remover, llama al eliminar, el eliminar entra aquí, y el eliminar recibe la raíz y el eliminado, y comienza a hacer preguntas. Entonces, si yo miro aquí, vaya, esto me va a generar una llamada que significa que el eliminar, el remover raíz, va a ser el raíz, perdón, aquí voy a ir a lo que está. Me dice que tendría que retornar lo del eliminar. Entonces hago la traza aquí y digo que esto sería igual a decir retornar, eliminar, ¿cierto? Con la raíz, coma y el 35. Entonces vamos a llamar al eliminar del raíz con el 35. Entonces ya llegamos al eliminar, aquí estamos. Raíz va a tomar el mismo 29 y todos sus secuaces, eliminado toma 35. Pregunta, ¿raíz es igual a null? No, porque técnicamente raíz es todo lo que tú ves aquí, así que no lo es. Entonces seguimos. Raíz, flecha elemento, ¿es igual al eliminado? Entonces miramos aquí, y no, porque el 29, el elemento de la raíz, que es el 29, no es igual a 35. Entonces sigue en la línea 206. Dice, ¿es mayor el elemento que el eliminado? No. Entonces es menor. No le queda, ya no es igual, ya no es mayor, entonces le queda ser menor. Entonces, aquí al hacer esa llamada, digo, raíz, derecho, es igual a eliminar, ahora con el raíz derecho, ¿cierto? Que sería el 35, 35. ¿Por qué anoto 35? Porque si te fijas, el raíz derecho es este subalgo que está aquí. Entonces llamaría con esto, con todo esto que está aquí, llamaría al eliminar. Entonces volvemos a hacer la llamada recursiva, el eliminar, ahora entra el 35 y sus hijos, y el 35. ¿Es igual a null? No. ¿Es igual? Sí. Entonces llama al unir. Entonces esa llamada que se encuentra aquí me va a generar el eliminar 35,35, me va a generar una llamada me va a decir que está retornando el unir del raíz izquierdo. El raíz ahora es el 35. Si miro aquí, el izquierdo del 35 es el 33 y el derecho es el 45. Entonces me dice, llama al unir con el
raíz izquierdo y raíz derecho. Entonces va a llamar aquí con el izquierdo primero, que sería el 33, y con el derecho, que sería 45, asumiendo que son él y sus hijos, ¿ya? Entonces llamo al unir, el unir está acá arriba, y el unir, ¿qué hace? Pregunta, izquierdo va a ser 33, al llamar aquí, izquierdo va a ser igual a 33, y el derecho, que son los parámetros que recibe el unir, va a ser igual a 45, como nodos, ¿ya? Es él y sus hijos. Entonces pregunta, ¿izquierdo es igual a null? No. ¿Derecho es igual a null? No. Entonces define una variable que se llama centro. Entonces centro va a ser igual a, al unir, voy a hacer una llamada recursiva, con el hijo derecho del izquierdo. Este sería izquierdo. ¿Quién es el hijo derecho de 33? No tiene, entonces es un null. Dice ahora que es con el hijo izquierdo del derecho. El hijo izquierdo del derecho. El hijo izquierdo del derecho, el derecho es 45, su hijo izquierdo no tiene, entonces es un null. Perfecto, ese es el centro. Entonces ahora dice que va a llamar a unir nuevamente, a unir con null y null, que es la llamada que se está generando. Eso implica que vuelve aquí, ahora izquierdo va a ser igual a null, null, derecho va a ser igual a null. Entonces llama aquí, perfecto, llegó, ¿es igual a null? Sí. Entonces va a retornar derecho, es decir, va a retornar el valor que está aquí, nulo. Entonces esto retorna un nulo. Entonces esto es igual a nulo, por el efecto que se produce de acá. Luego, al regresar, tengo que definir izquierdo, flechita, derecho, es decir, está modificando el hijo derecho del 33, que hasta este momento no tiene hijo derecho. Entonces ahora dice que el hijo derecho del 33 va a ser igual al centro, es decir, va a ser nulo, ¿ya? Entonces el 33 no va a tener hijo derecho. Y luego dice que derecho, que sería el 45, flechita izquierdo, es decir, el hijo izquierdo del 45, ahora va a ser el izquierdo. ¿Y quién es el izquierdo? El 33. Entonces, ahora, ¿cómo me queda mi nodo estructurado? Y dice que va a retornar el derecho, o sea, que va a retornar el 33. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi nodo? Mis nodos, el 35 ya no va a estar, entonces este va a desaparecer, y me va a quedar el 33 y el 45. Y el hijo izquierdo del 45 va a ser el 33. Entonces va a quedar así. Va a quedar mi 45. Aquí me va a quedar mi 45. Y aquí me va a quedar mi... Aquí le vamos a poner, son los dos elementos que quedan de este subárbol, el 33. Entonces, ¿cómo quedan de estos dos? Aquí me dice que el derecho va a ser, siempre ha sido el 45, ahí está. Entonces este me dice que el hijo izquierdo de ese va a ser el 33. Entonces lo muevo para acá y los conecto. Así me dice que me va a quedar al devolver. Entonces, al hacer esta división, aquí voy a mover este para arriba. Este es el árbol que me quedó después de haber llamado al eliminar con el 35. Entonces esto es lo que me está devolviendo. Me voy a devolver el 33. Aquí está el derecho, no devuelve el 33, devuelve el 45. Devuelve el 45, que en el fondo me va a devolver esto que está aquí. Entonces, al hacer eso, al retornar el 45, me va a implicar que esto es el 45. Y el unir, ¿cierto?, se produce de esto de aquí, entonces me va a devolver el 45. Y ahora, la raíz derecha, es decir, en ese momento la raíz era el 29, dice que el hijo derecho va a ser igual a lo que me devolvió el eliminar, 35, es decir, el 45. Entonces, este árbol que está aquí viene a ser ahora el hijo derecho del 29, que es lo que está aquí. Entonces, todo esto que está aquí desaparece ese, y lo que va a quedar es lo que se encuentra por acá. 45 y a su izquierda el 33.
y se produce la conexión entre esos dos, porque ahí me dice que el hijo derecho de la raíz va a ser igual a lo que resultó del eliminar. Eso, en función de lo que me estaban preguntando de cómo funcionaba este operatorio unir. Escogí ese ejemplo de eliminar un nodo interno, ya, porque cuando elimino la raíz es más fácil, o cuando elimino un elemento que no tiene hijos es más fácil. Por eso elegí ese ejemplo en particular, ¿ya? Espero que les haya servido, bueno, para la persona que preguntó y como complemento para todo el resto. Nos vemos, que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.